Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buen día nuevamente. Es una bendición poder estar haciendo esta emisión y poder compartir con ustedes la Biblia y los derechos humanos. En este programa que ya llevamos varias presentaciones, varias emisiones donde hemos podido compartir las experiencias, los conocimientos, los saberes, pero sobre todo también esta revelación de parte de Dios, una nueva visión que tiene con base a los derechos humanos. Recordando que el propósito de estas charlas, pláticas que hemos estado teniendo, tiene que ver precisamente con el derecho a la salud. El derecho a la salud que desde su concepto etimológico estamos hablando de este concepto del soterios, de la salvación, de la salud del ser humano. Esto que se había perdido la vida y la dignidad de las personas. Ahora nosotros nos estamos apoyando de la Escritura para poder resignificar y poder nosotros también hablar de lo importante que es para nosotros el derecho humano. Hoy con el tema sanando el alma del servilismo y el autoritarismo. Así es de que, como siempre, saludamos a cada uno de ustedes para que nos escriban y también que puedan hacer sus comentarios. Y nuevamente está con nosotros nuestro hermano Ángel Tetetla. ¿Cómo está, hermano Ángel Tetetla? Bien, hermano Roberto, buenos días. Buenos días a todos y a todas que en algún momento dado se encuentren en algún lugar para participar con nosotros en este diálogo, en esta charla, como usted lo dice. Pero me quedo con este punto y esta palabra que usted menciona, la revelación. Sin querer parecer o hacer parecer que tenemos un pensamiento o una idea muy altiva en cuanto a la revelación. Yo quiero comentar que la revelación realmente cuando no solamente se da en una persona o en un grupo de personas o en un tiempo determinado. La revelación yo creo que se da en muchos lugares, en muchas partes. La característica de revelación es que se manifiesta en diferentes lugares y al mismo tiempo o en la misma época. Este punto de revelación que para muchos podría ser a lo mejor un poquito de soberbia, yo quisiera decirles que nosotros lo entendemos correctamente y que el asunto que tratamos en estas charlas, que es la Biblia y los derechos humanos, no es privativo ya ni de nosotros, ni de este grupo, ni de un ministro que se llama Roberto, ni de un servidor que se llama Ángel, sino que a nivel mundial se están recomponiendo, se están redireccionando conceptos doctrinales que la misma Biblia tiene, pero que ahora ya la están analizando, la están transmitiendo, sin olvidarnos de que los derechos humanos están por encima de una doctrina, y es en todo el mundo. O sea, si ponemos atención, ahora ya vemos cómo hay ministros que están meditando de una manera mejor cómo enseñan la palabra de Dios y están descartando, están eliminando y están quitando conceptos legalistas, conceptos dogmáticos, y están ubicando precisamente esa utilidad y ese estudio de la Biblia ya no tan solo de una manera teológica, sino de una manera epistemológica, que eso es lo importante, porque la epistemología es la que va precisamente a aportarnos qué tanto realmente el conocimiento en este caso de la Biblia o de las Escrituras, va a ser de utilidad y va a tener valor a nivel social. Y es lo que estamos precisamente tratando nosotros de aclarar, de que la revelación no es solamente un concepto privativo de alguien en especial, sino que ya a nivel mundial
se están transformando, están manejando esos cambios, sobre todo en el ámbito del cristianismo. Qué bueno que estamos empezando con de esta forma, porque los programas que estamos haciendo tienen este sentido. Tiene que ver encontrar este sentido revelador para cada uno de nosotros, pero también estamos llamados a ser sanos, a tener salud emocional, salud espiritual, salud física, y como bien dice, estas pláticas o estos conceptos, estos pensamientos no son privativos. Así es de que por eso nosotros queremos seguir enfatizando que esta comunidad es abierta e incluyente, donde cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando o a su vez nos están viendo, pueden también participar y hacer sus comentarios, aumentar y enriquecer la charla. Nunca vamos a restar esos comentarios, al contrario, los vamos a sumar para nuestra reflexión, pensando que nuestra reflexión tiene que ser desde una índole crítica, reflexiva, y que pensemos que también desde la escritura siempre vamos a encontrar algo nuevo que nos pueda impulsar, que nos pueda mover y nos pueda sanar. Así es de que el día de hoy el tema será sanando el alma del servilismo y el autoritarismo, y nuestro pasaje se va a encontrar en primer libro de Crónicas, en su capítulo 11, en su versículo 17 y 18. Les recuerdo que hemos estado llevando esta cronología de ir libro por libro, partiendo precisamente desde esta reflexión de cómo se ha ido el desarrollo histórico de lo que nos va narrando la escritura. Así es de que hoy ya estamos en primer libro de Crónicas y nos vamos a apoyar en el capítulo 11, en su versículo 17 y 18. Seguiremos como hasta hoy la misma dinámica. El hermano Ángel hará un comentario previo o posterior a la lectura, o él leerá el texto, y siempre va a ser importante decir que el hermano Ángel se está apoyando en la Biblia de Reina Valera, y vamos a seguirlo. Así es de que yo le invito a que usted busque en su escritura, si tiene otra versión, no importa, si tiene otra traducción, no importa, vamos a irlas nosotros también, vamos a irla explicando, vamos a irla hablando, pero sobre todo que tengamos ese espíritu abierto. Así es de que, hermano Ángel, pues comencemos con esta reflexión. Sí, claro. Antes quiero yo mencionar lo siguiente. En este pasaje, o más bien en esta cita, llama la atención un momento en el que el rey David expresa y manifiesta una actitud realmente que se conjuga con un autoritarismo y un servilismo. Entonces, analizando este punto, antes de eso quisiera yo mencionar que el servilismo, como definición, es la obediencia ciega e irracional a una autoridad. Y lo mismo el autoritarismo es una actitud abusiva de la autoridad. Estos conceptos nos van a ayudar precisamente a darnos cuenta y aclarar el por qué esta cita es reveladora en ese sentido, y cómo nos llama la atención poderla analizar. Y entonces voy a leerlo. Aquí está precisamente la cita, y así está escrito. Repito nuevamente, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 17 y 18. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que están a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo:
guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber? Esto hicieron aquellos 3 valientes. Agregué un versículo más, que es hasta el 19, para que quedara completa la idea. Si nos damos aquí cuenta, cómo en ese momento en el que ya reinaba David, y dice que estando él en Jerusalén, todavía había ciertos grupos de filisteos que merodeaban y rodeaban en algunos de los lugares de Jerusalén, en Israel. Entre ellos dice que ahí en Belén había una guarnición. Pero mire qué interesante es que ahí en Belén precisamente estaba un pozo, ¿sí? Estaba una fuente de agua que en cierto momento, pues a David se le ocurre de una manera así como caprichosa, antojadiza, expresar estas palabras. Él no mandó a nadie en especial, simplemente en ese lamento y en ese deseo dice: ¿quién me diera? ¿Sí? ¿Quién pudiera hacer que yo beba agua del pozo que está a la entrada de Belén? Supuestamente esta ciudad en Belén y la diferencia con Jerusalén estaba a 9 kilómetros la distancia, pero estaba rodeada esa ciudad de Belén por filisteos. Esa expresión que hace, pues empieza alguien a escucharla y a hacerla suya. Y dicen, estos 3 hombres, habla precisamente la Biblia de que eran como 30 hombres valientes que siempre estaban rodeando a David, ¿no? Los valientes de David se le conoce en la escritura, ¿no? Entonces 3 de ellos dijeron: vamos por ella, vamos por el agua, porque nuestro rey lo está deseando. Está hablando aquí ya un pensamiento, mentes, tanto la de David como la de estos 3 hombres, en donde ya está inyectado, está inoculado, está precisamente puesto estas características enfermas. Por un lado, la de David, autoritarismo, queriendo de manera caprichosa obtener algo, ¿sí? Y del otro lado, el servilismo de alguien que está solamente a la espera de escuchar la voz del rey, de escuchar la voz del presidente, de escuchar la voz del amo, para inmediatamente poner esa actitud servil, para que en ese momento se desarrolle este trama, que como consecuencia de ese momento que estamos hablando, que sucede más o menos en un periodo del año 1077 a.C., 1077 son los acontecimientos, y a través de la historia hoy en pleno siglo XXI nos damos cuenta que ahí sigue habiendo esa enfermedad, autoritarismos y servilismos que se conjugan y es como un círculo vicioso. Es importante seguir señalando que el libro de Crónicas está dentro de la categoría que han puesto como parte de los libros históricos. Y en estos capítulos, o en este capítulo en particular, David es proclamado rey. Pareciera que el narrador de Crónicas adrede hace caso omiso de las luchas de David con las otras tribus después de la muerte de Saúl. Pareciera que es obviar estos datos, hace que David sea alabado por todo Israel. O sea, llega este momento en que David consigue, ya lo había mencionado, cómo es de que piden rey para que sea semejante a los demás pueblos, rey de los que están a su alrededor. Y David pareciera ser que aquí ya ha conseguido lo que el pueblo tanto buscaba, se pareciera a los otros reyes. Estas figuras de reyes que se asemejan a ser dioses. Y David parece ser que aquí ya está en ese nivel. Entonces parece ser que David, ya con sus victorias militares, entonces ya se está
colocando en un lugar grandísimo como este rey, y que el pueblo que estaba en Hebrón le jura entonces esta lealtad. Entonces, para mí es importante mencionar esto porque el pueblo había pedido anteriormente un rey con ciertas características, y pues David está teniendo esta función ya, un rey autoritario, pero un pueblo cómodo, con un servilismo rotundo, ¿sí? Porque esto es lo que dice el rey, esto es lo que quiere. Entonces es fácil seguir indicaciones y no pensar por ningún momento cuáles son los daños que este rey, que está siendo autoritario, puede generar a un pueblo servil. Es importante también mencionar que aquí, como hemos venido leyendo los libros, parece ser que el escritor de esta parte se siente con una entera libertad de apegarse o apartarse de la fuente cuando sea necesario para expresar mejor su propia convicción. ¿Cómo es posible que cambie rotundamente de la narración que está teniendo desde los capítulos primeros a este 11? Es muy, muy cambiante la forma de escribir, porque entonces ya va a parecer, qué curioso, ahora va a resaltar nuevamente la ciudad de David, como Belén. Esta conquista no solamente denota precisamente la arrogancia de este rey, que pues le pone el nombre, ¿no?, del mismo rey, y lo vemos en muchos casos, ¿no?, que a presidentes de emperadores le ponen a una ciudad o a un país, o en países le ponen nombre de estos conquistadores. Hace poco yo estuve en Colombia y me llamó la atención porque fui a una parte llamada Santander, y bueno, uno dice, pues qué bonito, es un lugar cálido, muy bonito, pero uno poco reflexiona por qué se le puso ese nombre. Y después estuve en Bolivia y uno dice, pues pasa, qué bonito país, pero a veces uno no reflexiona precisamente por qué le pusieron Bolivia, por Bolívar. Y estamos en ese suceso aquí, o en este acontecimiento también con David. O sea, un rey que ya está por encima de la autoridad que puede ser una autoridad de servicio, de un rey que va a servir a su pueblo, sino aquí ya se le ven antojos, caprichos, arrogancia, y personas que, como bien decía, y menciona aquí tres valientes que ellos asumen la orden de este rey, y más que un orden, sí, este capricho. Pues quisiera yo esta agua, quisiera beber de esta agua, y ellos dicen, pues ya lo dijo el rey, vamos a hacerlo. Entonces es importante poderle llamar también esto, porque David ya está vamos a ponerlo ya es de armas tomar David, ya está, ya pasó el nivel de autoridad David, ahora está en el autoritarismo, y el pueblo ya pasó el nivel de servicio y ya está en el servilismo, y como usted decía, ya hay una obediencia ciega en su término, pero ya también hay una actitud abusiva por parte de David y una obediencia ciega por parte del pueblo. Bueno, y partiendo de estos tres, pero el pueblo pidió ese rey, esas características, o sea, ya también el pueblo en muchas áreas ya estaba ciego, vamos a ponerlo de esa manera, y seguía las indicaciones de este rey abusivo. Sí, siempre tenemos que darnos cuenta y sobre todo analizar quién es el escritor, porque cada escritor va a imprimir su pensamiento, y quien escribe crónicas precisamente es Esdras. 570 años después, cuando está precisamente después del cautiverio y regresan a Jerusalén, Esdras es uno de los primeros que escriben y buscan precisamente aclarar la genealogía. Entonces, propiamente las partes de crónicas habla esa genealogía que viene representando precisamente a las tribus de Israel, porque los que iban a regresar tenían que comprobar realmente que eran de la genealogía de los hebreos, de los judíos. De lo contrario, los desechaban. Hubo quien en algún momento
no pudo justificar su genealogía cuando iba a regresar ya todo el resto que estaba cautivo en Jerusalén y que estaba cautivo en Babilonia, y que no comprobara su genealogía, simplemente no tenía cabida de nuevo en el retorno a reconstruir la ciudad nuevamente. Así que Esdras retoma toda esta lectura de lo que sucedió 577 años antes, ¿verdad? Y ahí es donde se puede notar ese pensamiento de Esdras. Esdras, como sacerdote y como escriba, está plasmando la idea de lo que quiere que uno entienda y que uno vea. Lo interesante de las cosas que leemos y de la claridad o del razonamiento es saber exactamente discernir qué pensamiento es el que nos están poniendo en cualquier libro, en la escritura, en la poesía, en la historia, qué pensamiento es el que transmite. Hay pensamientos muy sanos, muy liberales, pero hay pensamientos muy enfermos. Entonces no todos los libros ni toda la escritura puede decir que está inspirada por Dios, porque también tienen un pensamiento de que está desviándose hacia la racionalidad. En este caso, Esdras escribe esta parte porque nadie más lo escribe. ¿Qué nos quería dar a entender Esdras? Nos quería dar a entender el autoritarismo de David, el servilismo de un pueblo, o nos quería dar a entender la enfermedad que ya se estaba gestando. Si a mí me lo preguntan, yo diría que el concepto tradicional de los sacerdotes y los escribas es imponerles una ley, aunque sea una ley enferma o un mandamiento que está fuera del orden, pero los sacerdotes, los pastores, los guías religiosos tratan de evocar siempre ese tipo de acciones como algo grande. Como en el caso de Abraham, que lo hemos comentado muchas veces, tratan de poner a Abraham como el padre de la fe porque había tomado la decisión de sacrificar a su hijo, a Isaac, como una demostración de obediencia y de fe hacia Dios. Eso es perverso, es pervertir el pensamiento de Dios a través de un pensamiento, ¿sí?, que en cierto momento está utilizando Moisés, porque Moisés se supone que es parte del que escribió el Génesis. Bien, lo mismo entonces Esdras. Esdras está mostrando aquí precisamente esa enfermedad ya de David, o al menos yo así lo entiendo. Si él quiere resaltar otra cosa, yo lo ubico en esa enfermedad, a través de que David prefiere entonces, después de arriesgar la vida de estos tres hombres, introducirse de una manera peligrosa en esa estancia, en esos lugares, en ese cuartel de los filisteos. Dice, y a costa de su vida. Dice, ¿cómo de beber esta agua? Mejor la derramó. Dice, la derramó para Jehová. Oye, ¿qué pensamiento tan equivocado que está tratando de decir tanto Esdras en este caso? Que muy bien vale tu sacrificio. No a lo mejor el sacrificio que haces para un hombre. Pero entonces sí se lo cedes a Jehová, se lo cedes a Dios. Entonces está mandando las señales de que cualquier sacrificio que hagan los hombres, que cualquier sacrificio que en algún momento se enseñe a las personas, a una costa de su vida, si es para Dios, bien vale la pena. Ese pensamiento es enfermo. Y en algún momento dado, ¿verdad?, se le está calificando ya esta actitud de David, ¿sí?, como una conducta estúpida. O sea, la estupidez que está mostrando aquí David es la estupidez del ser humano y del hombre a través de los siglos, ¿sí?, de alguien que no piensa o razona para hacer algo. O sea, no posee lógica a la hora de actuar. No es lógico que en algún momento dado, ¿verdad?, se esté actuando y se esté haciendo de esa manera. Pero esos mismos acontecimientos los vemos a través de los siglos, de cómo los reyes, de cómo las personas, inclusive de cómo los guías religiosos, ¿sí?, están transmitiendo o están sugiriendo, ¿sí?, cosas a veces estúpidas, ¿sí?,
¿Para qué? Para que en algún momento dado las personas estén creyendo y pensando que no lo hacen para Él, sino que lo hacen para Dios. ¿Sí? Un caso muy claro y muy cotidiano. Conozco unas personas que en algún momento dado, ¿verdad? Tienen esa idea de que ir a evangelizar, de que ir a hacer una labor misionera a Irak era como una forma en que Dios les estaba pidiendo. Cuando Irak en ese tiempo estaba en ebullición y estaba en un conflicto tremendo, empiezan a mandar de muchos lugares misioneros cristianos para que conviertan, por ejemplo, ¿sí?, a todos aquellos grupos, a esos grupos de sunitas, de chiitas, y de que Dios quería en algún momento dado, junto con la invasión de Estados Unidos a Irak, quería que llegaran misioneros a tratar de convertir a todo ese grupo de musulmanes que se encontraban ahí. Y movido precisamente por líderes religiosos, pensamientos que no sabían que están arriesgando la vida de muchos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que inocentemente o de manera servil se van y se lanzan a irse de misioneros porque supuestamente es una labor de Dios, y llegan a lugares en pie de guerra en donde están dando y sacando entre ellos mismos, y para eso van allá. Eso es, de una manera clara y pragmática, son estupideces que se están haciendo constantemente en este siglo XXI también. Sí. Quiero mencionar, hermano Ángel, amigas, amigos que nos escuchan y nos ven, que la pregunta que hoy quiero plantear, o que muchos se han planteado, es por qué David derrama esta agua, y pareciera, como lo hemos estado canalizando, de una manera arrogante, que yo también pienso que puede ser de esta manera, pero muchos podrían ver los usos y costumbres que hay en ese contexto. Usted bien decía, mil años, más de 1000 años antes de Cristo, y podríamos pensar que era un uso como derramar esa agua a tierra, que representaba precisamente como una ofrenda a Dios. Y lo vemos en nuestra cultura mexicana, en la Sierra Negra de Puebla. Me tocó estar algunos meses ahí involucrándome con las personas, y ellos, antes de comer, el vaso, la charolita que tienen con agua, la echan a tierra y agradecen a la tierra por los frutos, por la comida, por la misma agua. Igual con Pachamama en el sur del continente, le derraman dulces, la misma agua, agradecen. En todas las culturas hay agradecimiento y se derrama esta agua. Pero por lo regular hay una característica para poder señalar este suceso para bienestar o ofrenda, que es precisamente que el vaso con agua o el recipiente con agua, ¿sí?, está dirigido, o sea, desde antes desde donde lo saquen, hay una preparación. Este vaso o esta agua va a ser dedicada, o sea, hay un ritual, un proceso, a lo que aquí no se ve. Y como bien mencionaba Esdras, aquí yo también entiendo que está queriendo mostrar otro sentido. No es volvemos a esta cuestión dialéctica de agradecer a Dios o a la tierra misma por la bendición del agua. Aquí hay otro sentido que es importante poderlo mencionar, y esto de dónde podemos fundamentarlo. O sea, desde la semiótica hay algo que se llama la sintaxis, que es el estudio que relaciona unos signos con otros. Esto es que el derramar esta agua podría verse en este sentido de ofrenda y de agradecimiento a este Dios, como lo menciona David justificándose más adelante. Si nosotros lo vemos también dentro de la semiótica, hay otra parte de la semiótica que se llama la semántica, que es el estudio que se relaciona a los signos con las cosas en el mundo. Esto es que también hemos visto en el mundo
cómo personas utilizan a ciertas personas, o sea, el autoritarismo, ¿sí?, pegado con el servilismo. Estos utilizan este servilismo para sacar beneficio y provecho. Esto es el estereotipo de un rey. También en ese momento, por eso mencionaba al principio, David ya lo había cumplido. Ya David ya era un rey como todos los demás en este sentido, autoritario, y por lo siguiente, un pueblo servil. Y por último, otra parte que quiero mencionar de la semiótica es la pragmática, que es el estudio que relaciona los signos con los agentes que los usan para referirse a las cosas del mundo y para comunicar sus intenciones, que es ahí donde el trabajo que estamos haciendo. Esto es, y bien lo mencionaba, hermano, que, o sea, en la actualidad hay muchos pastores que igual, o líderes religiosos o ministros, que utilizan esta posición de estereotipar a un líder espiritual para poder sacar provecho de los otros y utilizar el nombre de Dios. Y la actitud de las personas en estas comunidades son servilismos, y de esto se valen precisamente para rendirse culto, aunque ellos no lo van a decir, pero realmente hay que analizar este sentido que nosotros estamos utilizando de estos elementos de la semiótica, y nosotros nos daremos cuenta que este texto en particular hay un autoritarismo y un servilismo bien marcado, que más adelante ponen para Dios, ¿no?, este concepto. Y en la actualidad, dentro de este estudio de la pragmática, bueno, vemos que en la actualidad se sigue utilizando este nombre de Dios o este nombre de esta divinidad para utilizar a las personas. Y tanto el que obedece como el que manda, pues está en estas situaciones. Hay una posición de Erich Fromm, y hablar de Erich Fromm es hablar de esta persona que ha estudiado el desarrollo psicohistórico del enfoque de la persona. O sea, y él lo marca precisamente cómo es de que la persona, por eso me gustaba mucho su definición, porque estas personas que están siguiendo indicaciones en el nombre, aunque sea de Dios, o en el nombre de quien sea, pero si hay una obediencia ciega y no hay reflexión y no hay análisis y no hay crítica, entonces es un autoritarismo, también lo diría Erich Fromm. Bueno, perdón, una actitud abusiva. Y por lo consiguiente, hablar de servilismo, él también lo diría que es una obediencia ciega cuando no hay esa reflexión. Entonces, partiendo de lo que dice Erich Fromm, también encontramos aquí esta reflexión, que este texto se puede ver también desde ahí, de una enfermedad que hasta ahorita muchos no la han visto y están siguiendo líderes enfermos y lamentablemente comunidades que están siendo enfermas. Poniéndolo un poquito en contexto con lo que estamos viviendo en este tiempo aquí en la Ciudad de México, resulta de que se acaba de llevar a cabo el tradicional informe anual del gobernante en turno. Estando ahorita como presidente el licenciado Obrador, se habla acerca de que hubo un cambio en cuanto a la manera de rendir el informe presidencial anual, que siempre es el 1 de septiembre de cada año. Entonces, los medios de comunicación hicieron un recuento de cómo realmente los anteriores informes, ¿sí?, cómo estaban llenos precisamente de servilismo, y cómo el autoritarismo se mostraba desde que el presidente salía de su residencia, ¿verdad?, de Los Pinos, y salía con toda una caravana y vitoreado y llenándole la cabeza de confeti. Y entonces, ¿quién exalta el autoritarismo? Es el mismo pueblo. El mismo pueblo los levanta, los exalta a tal grado de que en algún momento dado, si no tenían esa enfermedad les llega. Entonces, finalmente, dicen, después de todo ese tipo de servilismo, de aprobación, y de cómo se les catalogaba como los besamanos a todos aquellos políticos y tanto pueblo que en un momento los seguía, que realmente
están dando cuenta que el pueblo ya no está exaltando ni está realmente en una situación de complacencia o de servilismo. Ahora el pueblo de México está en una posición de exigencia, de queremos resultados, queremos ver que las cosas cambien. Y hasta ese mismo concepto, pues el gobernante en turno tiene que entender, ¿sí?, que al pueblo ya no se le engaña, que el pueblo ya no va a someterse servilmente por unas cuantas cosas que le den, ¿verdad?, a que acepte y obedezca ciegamente lo que el presidente decide. Quien realmente hace que se cambien las cosas o que se recrudezcan es el ser humano. Y al hablar precisamente de este Erich Fromm, él dice que cuando el hombre realmente es dueño de sí mismo, él precisamente tiene el poder, ¿sí?, soberano. ¿Para qué? Para sanar el servilismo. Un pueblo que tiene reyes, presidentes, dignatarios autoritarios, es porque el pueblo es servil y los ha hecho así. Pero un pueblo que es dueño de sí mismo, que razona, que piensa, como dice Fromm, ¿sí?, entonces él nunca va a ser servil. Va a utilizar, sí, la palabra de servicio, como en las iglesias. Fuimos llamados como ministros, o eso entendemos, y a eso precisamente nos dedicamos, a servir, a canalizar, a mostrar, a aclarar ciertas cosas teológicas o ciertas cosas que en un momento dado son tan complicadas que de manera inmanente, pues la necesidad de las personas es buscar algo grande, algo, encontrarse con un Dios superior, encontrar y poder tener esa relación con Él. Y como ministros tenemos que servir para que se pueda lograr ese asunto, mas no podemos cambiar todo el proceso y volvernos autoritarios, ¿sí?, y hacer que las iglesias, que la grey, que las congregaciones se conviertan en serviles, porque la palabra lo dice, se envilece a las personas, los hacemos viles, y entonces pierden precisamente su esencia de ser. Entonces ahora se convierten en objetos. ¿Y cuántos países, cuántas naciones, cuántos pueblos, cuántas iglesias están llenas precisamente de personas viles? Porque los mismos dirigentes, ahora sí que dice, van a cosechar lo que sembraron las mismas personas, los mismos ciudadanos, la misma grey. Si en una iglesia hay pastores autoritarios, pastores que hacen, pastores que abusan, me llega a la mente el título de un autor, ¿sí?, de pastores que abusan. Hizo todo un libro acerca de cuánta atrocidad hacen los pastores en el medio cristiano, católico y evangélico, con curas que abusan, con pastores también que abusan, que imponen y que quieren que su ley sea la que prevalezca. En sí la Biblia está cargada de muchos conceptos autoritarios y de muchas de sus prácticas hacen que en cierto momento las personas, cuando no entienden o no se les explica y no se les enseña bien lo que realmente es la enseñanza de la Biblia, se vuelven serviles. La misma Biblia es un instrumento de manipulación para que el autoritarismo y el servilismo esté presente. Sí, el trabajo tenemos que irlo llevando hacia el terreno de la libertad, al terreno de la salud, al terreno del bienestar. Y hay que tener opción, y yo lo quiero hablar desde la opción o la preferencia tiene que ser los derechos humanos. Es importante mencionarlo, porque si en la Biblia encontramos señales autoritarias, y esto pensamos que es palabra de Dios, y hay un problema, porque nuestra posición va a ser servil, y porque lo dice la Escritura, nosotros vamos a hacerlo al pie de la letra, o vamos a intentar hacerlo al pie de la letra.
Esto yo pensaría también en una cuestión desde el arte que se manejan en las iglesias. Y una de las expresiones artísticas que tenemos es el canto, la música. Y hay muchas canciones precisamente que tienen que ver o que nos promueven al servilismo con base a un autoritarismo radical. Por así llamarlo, un coro de niños, un canto de niños, que pues tendría que ser cuestiones educativas. Se enseña al niño a que si no ve respuesta por medio de la oración que él hace, él tiene que seguir orando más y más y más. O sea que lo que hace el niño no es suficiente hasta conseguirlo. Que eso es lo que Karl Marx, él critica y él le llama la dictadura, la dictadura del proletariado. Esto es, cómo es de que nosotros a través de las acciones queremos obtener más y más y más, y él propone el llamado capital como el reino de la libertad más allá de las necesidades. O sea, no tenemos que alcanzar gloria si no lo necesitan, diríamos. Pero lo que ha impuesto el autoritarismo es alcanzar la gloria, aunque te hace pensar y creer que tú lo necesitas, ¿sí? Por así llamarlo, el cielo mismo, y tú vas a ser entonces un servil hasta intentar alcanzarlo, lo que le llamarían las obras. Pero muchos no nos damos cuenta que estamos haciendo obras realmente que nos están dañando el alma, obras de servilismo por el legalismo, el autoritarismo de alguien que está interpretando o que está señalando la Biblia como palabra de Dios. Y con eso no quiero decir que la Biblia no sea palabra de Dios, pero también quiero decir que en la Biblia, sí, no encontramos palabra de Dios. O sea, hay cosas que no tendríamos que asumirla como palabra de Dios y que realmente tendríamos que desecharlas y ponerlas desde la epistemología, sí desde la semiótica, pero sí desde el empoderamiento de nuestra propia vida, desde nuestra propia salud. Esto es, que las personas han confundido el autoritarismo con el empoderamiento. La comunidad, las iglesias, los grupos de fe, realmente, y lo acabo de mencionar como lo menciona Fromm, tendrían que ocuparse en sus libertades, en su salud, y no tener miedo a ello. Entonces, si estamos viendo un diagnóstico, un análisis de una persona que nos está poniendo cargas por encima de la libertad y el derecho del ser humano, entonces ahí hay un indicador que no estamos en el lugar adecuado y que nos tenemos que empoderar de nuestra propia vida. Y por otra es que la sumisión también es una conducta enfermiza que ha ayudado precisamente a que estas personas con autoritarismo todavía se preponderen por encima de cualquier ser humano. Y yo recuerdo nada más que Jesús dijo que las leyes no estaban hechas para que el hombre las sirviera, sino que el hombre iba a estar por encima de esas leyes, porque las leyes habían sido puestas para el ser humano, para servicio, para salud. Entonces tenemos que reflexionar en ello partiendo de nuestra reflexión bíblica, porque no podemos pensar que porque lo dice la Biblia tenemos que ser serviles, porque entonces es esta imagen de Dios autoritario. Y pues sí, en muchos casos se tiene a este Dios de miedo. Fíjese, hermano Ángel, que nada más con esto voy cerrando este momento. Acabamos de tener un culto y llegó un chico, se llama Miguel, que por cierto le mando saludos, y yo hice la pregunta, y usted estuvo el psicólogo Daniel López y el profesor David Pronos, y la pregunta es, ¿y quién dicen los hombres que es este Jesús? Y cada uno expuso su posición, y Miguel decía, o bueno, al final me dijo, es la primera vez que yo voy a una reunión, él es de tradición católica, y es la primera vez que yo voy a una reunión religiosa donde no me regañan, porque las posiciones de estos ministros o de estas personas que expusieron o que respondieron a esta pregunta no fue de autoritarismo y tampoco fue para un grupo servil. Y a eso voy. ¿Por qué? Porque el líder expuso desde la gracia, desde el amor incondicional, desde este Dios que no es autoritario. Y la iglesia, la comunidad, también entiende y piensa y vive con este Dios que no es autoritario y por lo tanto una comunidad no es servil.
En sí, la enseñanza cristiana, en su más pura esencia, es la manifestación de la libertad, es la manifestación de la sanidad. No es el encubrimiento o el apoyo al autoritarismo como era de los escribas y de los fariseos y de los guías religiosos en la época de Jesús. Él siempre se oponía a que estos guías religiosos realmente mostraran ese abuso, exaltaran su autoritarismo como representantes de Dios, aunque Cristo les decía sepulcros blanqueados, ¿sí? Su hipocresía era manifiesta, pero nadie se atrevía realmente a decirles, aunque muchos lo veían, pero en su servilismo lo aceptaban. ¿Y por qué? Porque también lo dice Nietzsche, porque han sido domesticados. ¿Sí? Aunque suene una palabra así de herejía, pero las iglesias, la mayoría, estoy hablando del 95%, es escandaloso. Realmente lo que hacen es domesticar a la Grey, a ponerla servilmente al lado, supuestamente, a Dios. Pero sin embargo ellos son los que más se benefician y más abusan. Y hablando de Erich Fromm, él dice precisamente en su libro de El miedo a la libertad, ¿por qué realmente tienen miedo las personas? ¿Por qué realmente las personas tienen esa condición de indefensión ante el autoritarismo? Porque se les ha quitado algo muy importante, dice Erich Fromm, el método más efectivo para debilitar la voluntad del hombre es provocar su sentimiento de culpabilidad, o sea, introducirles el concepto de pecado, de lo malo y de lo bueno, ¿sí? Todo esto precisamente puede ser o en la edad temprana o en la edad adulta. Este psicoanalista Erich Fromm habla precisamente de que a veces ya los hijos vienen predispuestos con ese servilismo. Cuando el padre le dice, esto no lo hagas porque esto es malo, te prohíbo que hagas esto porque esto es malo. Y aún todavía a los padres religiosos, esto no le agrada a Dios, esto no es de Dios. Entonces, los niños crecen precisamente con un sentido de culpabilidad. Y en ese sentido, está precisamente debilitando, ¿sí?, su voluntad. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de las iglesias y de las doctrinas religiosas? Es debilitar la voluntad de los hombres para que ellos en cierto momento puedan caer de una manera muy escandalosa al servilismo. Pero a ellos les conviene eso. La mayoría no trae la doctrina cristiana de traer libertad, de que su pensamiento se abra, de que ellos mismos se encuentren en esa sanidad. Inclusive cuando dice Cristo, que les reclama y les dice a los guías religiosos, inclusive hasta ellos a sus discípulos, ustedes dicen que aman a Dios, se vuelven hasta serviles, ¿sí?, todo el tiempo buscando a Dios, en oración, como dicen hoy actualmente, ¿sí?, doblando rodillas. ¿Cuántas veces doblas rodillas al día, hermano? No, pues a veces no me da tiempo. Pues ¿cómo vas a tener ese crecimiento espiritual si no doblas rodillas? O sea, a Dios lo ponen como una persona autoritaria y Él tiene que servir, ¿sí? Porque servir es precisamente inclinarse, ¿sí?, ante alguien. Y ni ante Dios, en cierto momento, hay que inclinarse. No te inclinarás, dice, a dioses ajenos, pero sí a Jehová. Ahí sí, con Él sí te vuelves servil. A Él vuélvete servil, porque Él merece todo. Hasta en eso ni es cierto, porque la doctrina está encausada precisamente a hacerlo, a estarles doblegando, a estar precisamente debilitando la voluntad humana. Y entonces están rodeados de serviles. Y casos muy recientes, no sé si sea culpable o no, pero a un sacerdote que supuestamente estuvo involucrado en la muerte de uno de sus seminaristas, repito, no sé si sea culpable o no, y ya no se ha mencionado cómo va ese proceso,
Pero toda su congregación y parte de los vecinos fueron, manifestaron y reclamaban directamente a las autoridades que ellos metían la mano al fuego, ¿sí?, por ese sacerdote. O sea, no quiero decir en cierto momento que sea culpable o inocente, sino me refiero al servilismo que en algún momento dado da esa conducta de poder manifestar realmente esa expresión de cómo en algún momento dado, ¿sí?, van ellos a expresar esa relación tan estrecha de que llega a ser no un líder espiritual, sino una autoridad espiritual y con un autoritarismo que, a pesar de que cometa atrocidades, de que viole niños, de que maten, ¿sí?, todo eso no les hace reaccionar, y son tan serviles muchos que manifiestan su inconformidad porque se les ha cuestionado o se les ha apresado. Esa es una muestra de que han doblegado la voluntad. En cambio, otros que razonan mejor, aunque son personas espirituales que creen en Dios, pues no hacen ese tipo de manifestaciones. Si es culpable o inocente, que lo juzgue la ley, que le hagan un juicio justo y correcto. Pero esas expresiones, ¿sí?, de cómo sueltan la lágrima, de cómo claman, de cómo se golpean el pecho, de cómo se escandalizan, es una muestra servil de las personas. Y de esas hay en toda la República y en todo el mundo, manifestaciones de congregantes que salen a las calles solamente cuando son asusados, cuando son realmente, se puede decir, provocados, ¿verdad?, a que se manifiesten contra algún tipo de reforma o contra algo que no les conviene a ellos porque supuestamente está en contra de Dios. Entonces salen a las calles y dan su vida, como estos tres hombres, dan su vida, ¿sí?, porque piensan que es para Dios. Sí. Nuevamente tenemos que reflexionar que nuestras comunidades, el llamado es a ser comunidades saludables, y que muchas veces estos espacios se convierten en espacios enfermizos y de manipulación y, como decía, de domesticación. Comunidades al servicio de personajes que buscan llenar su narcisismo, de cubrir y de saciar lo que nunca van a poder saciar, aún del mismo Dios. La doctrina teológica que he mencionado en algunos momentos, de querer saciar la justa ira de Dios, pensar en este Dios que nos demanda, que nos pide, que nos determina como un Dios autoritario, y que usted acaba de mencionar que hasta en las posiciones, como nosotros nos expresamos nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, tiene que ver con un pensamiento servil, y que Dios no es un Dios autoritario, y lo hemos hablado, y yo no voy a hacer defensa de este Dios porque se tendrá que defender solo, pero como se ha interpretado la Escritura, tiene que ver precisamente con este Dios tirano, con este Dios prepotente, con este Dios déspota, y hemos perdido el sentido del Evangelio. Yo podría llamarlo el sentido del Evangelio, es precisamente el llamado a la salud, el llamado al bienestar común, el llamado a una buena noticia que no le esperábamos en este momento y que ahora se nos da, de esto que muchas veces nos han hecho creer que no lo merecíamos, y ahora se nos está entregando por pura gratuidad, a lo que se le llama la gracia. Estos términos se han perdido, y que quiero leer el pasaje de Jesús ahora, un pasaje que narra Mateo acerca de Jesús, y que pienso que va a ser muy importante. Dice de esta manera: y llamando a la gente les dijo, escuchen atentamente, no contamino al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Él respondió, toda planta que no plantó mi Padre del cielo será arrancada. Déjenlos, son ciegos y guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Solamente quiero comentar
esta parte de Jesús, porque la propuesta de Jesús es muy radical. Primeramente, Jesús está poniendo a la persona por encima de las mismas leyes. Eso es por una parte. Y su llamado de Jesús es no tener miedo a la libertad, sino asumir las libertades. Y la otra es, en el caso de todos los rituales que se tenían, de lavarse las manos, de preocuparse por lo que entraba o por lo que escuchaban y cosas de esas, por las prácticas, Jesús ahora hace un llamado y empieza a eliminar, a arrancar lo que no es de Dios, pues. Esta arrogancia y prepotencia de los fariseos, Jesús dice, hay que quitarlo. Y lo vemos claramente, o sea, es que te están juzgando porque hablas de esta manera. Y Jesús dice, eso será arrancado, ese autoritarismo. Pero ustedes, por favor, no sean serviles. Ustedes no caigan en ser aquellos que van detrás de este ciego, que lo único es que van a llegar a un pozo. Y esta palabra pozo, a mí me gusta mucho cómo se habla desde la poesía. El hablar de un pozo no es meramente un objeto donde ahí hay agua o sea, literalmente. El pozo tiene que ver de uno mismo. O sea, las crisis existenciales que tenemos, las enfermedades que vamos arrastrando, las patologías que vamos obteniendo, precisamente por esos dos conceptos que pone Jesús, como que son los fariseos, estos autoritarios, pero también los que lo siguen. O sea, el pozo es un espacio de enfermedad. El pozo es un espacio donde muchos hemos caído y nos hemos encontrado en esos procesos, y hay que salir de ello. O sea, no podemos pensar como fatalistas que pues ya ahí estamos y ahí nos vamos a quedar. Entonces hay que pasar de lo que es la ley al evangelio. La propuesta de Jesús es esa. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es la propuesta de este Jesús para bienestar, ni autoritario ni servilismo. Esto es generar, ¿sí?, espacios liberadores, abiertos, pero también terapeutas. Espacios donde sean terapéuticos los sermones, donde nuestras comunidades cantemos o expresemos a través del arte expresiones terapéuticas y sanadoras y liberadoras. Si nosotros seguimos a estos autoritarios y nos convertimos en personas serviles, ese llamado será a estar en condiciones desfavorables. El escritor Massin, cuando habla desde mi monasterio en su poema, él precisamente habla de que cuando nosotros entramos en estos pozos hay gritos en el interior de querer ser sanos, de querer ser liberados. Y ahí es cuando Jesús irrumpe la historia misma de nosotros. Y es cuando Él sigue buscándonos a través de estas reflexiones, a través de estas pláticas y charlas, y donde este momento tiene que ser revelador para cada uno de nosotros. Así es de que ahorita voy a seguir hablando de este texto, pero solamente quiero hablar. En la actualidad, no sé qué porcentaje, pero muchas de ellas son comunidades domesticadas, son comunidades opresivas, cerradas y sectarias. Y es el momento de tener una voz profética y de darle vuelta a la historia. Está escrito en la Biblia que los males que principalmente caracterizaron al pueblo de Israel y caracterizan precisamente en la actualidad a la gran mayoría de los guías religiosos y de las iglesias en algún momento dado, son los mismos males. Dice, los males de que han dejado, dice, la palabra de Dios, que es la fuente de agua de vida. Dice, han dejado mi palabra, me han dejado a mí fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si funciona realmente la exégesis, la teología, ¿sí?, la homilética, y les ha funcionado hasta este siglo XXI, lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, la enseñanza de la forma legalista como se hace de la escritura, un entendimiento que hace que la persona esté siendo quebrantada en su voluntad,
entonces sabe que los convierte en serviles. Y ese es su enfoque principal. El enfoque principal no es liberar, sino es oprimir, es domesticar, es hacer personas infantiles en todos los pensamientos y las ideas, y como tal tiene un efecto en la sociedad. Y viendo la constitución del mundo entre países del primer mundo y países del tercer mundo, hay una gran diferencia enorme, ¿sí? Como de aquí hasta el fin del universo, el que los países del primer mundo han aprendido precisamente a dejar el servilismo religioso. Ellos ya cambiaron su forma de ser, ya no se espantan ni los asustan en cuanto al pecado, en cuanto a la condenación, en cuanto al infierno, ya no los asustan, porque aún en la misma Biblia está escrito y escribe esta carta a los hebreos, ¿sí? Por tanto, dejen ya los rudimentos de la condenación, del juicio eterno, ¿sí? De la fe en Dios. O sea, esos son rudimentos que como niños se les enseñaba, pero aún se les enseñaba mal, pero bueno, se vale. Pero dice, ahora vayan a la madurez, vayan aprendiendo a ser dueños de sí mismos. Digo esta palabra porque es escandalosa y lo digo claro, que ni Dios controle sus vidas. Una persona que entiende ese asunto, él dice, yo tengo el derecho de ser una persona libre porque Dios me hizo libre. Y si en algún momento dado Dios me dio el derecho de creer en Él, lo voy a creer a mi voluntad, pero no bajo un servilismo que me hayan impuesto. Si no quiero creer en Dios, entonces voy a creer en otra cosa o en nada. Pero ese es mi derecho, dicen las personas, y eso es lo que decía Jesús, ¿sí? Ustedes tienen que entender que lo más importante es cómo se le trata a la persona, cómo se le está ayudando o cómo se le perjudica. Lo más importante del cristianismo se demuestra a través de la relación que uno tenga con sus semejantes, no con la iglesia, no con el sacerdote, no con el guía religioso, sino que precisamente tiene que ver con su libertad, porque eso es lo que también dice, a libertad nos llamó Dios, a libertad. Entonces, en ese sentido, si vemos lo que es el servilismo y el otro extremo, que sería el anarquismo, se mueve el mundo en esos extremos peligrosos como uno como en el otro. Pero si me preguntan qué es preferible, ¿sí? ¿Tener ciudadanos serviles o anarquistas? Desde mi punto de vista muy personal, yo prefiero que un hijo, que una persona sea anarquista, que exija su derecho, que proteste, aunque de veces con exageración, a que sea servil. Porque en el servil se abusa. El servil perdió toda conciencia de ser humano. En el anarquismo se exagera, se pierden ciertos controles, pero muchas veces, no digo que todos sean anarquistas, porque son muy bien vistos, pero esa tendencia hacia el anarquismo le va a permitir pasar precisamente por defender sus derechos, por exigirlos, sea de una manera religiosa o sea de una manera social. Entonces el cristianismo se va a inclinar más hacia el anarquismo, porque de una manera clara a Jesucristo se le cataloga y se le consideró como un anarquista, que no respetaba ninguna autoridad, ninguna ley. Fue el rebelde principal, el anarquismo en plena personalidad como ser humano, enfrentándose a las leyes autoritarias, ¿sí? Y al servilismo de todo un pueblo. Le venía a mostrar algo diferente. Precisamente esa forma es la que en algún momento dado tiene que pasar en nuestro pensamiento. ¿Qué enferma más en la mente? ¿Un servil o un ser anárquico? Siempre las preguntas van a ser muy importantes y nos van a poner a reflexionar. Y esta vez quiero seguir hablando de Raúl Massin,
que por cierto también le mando un saludo a Maritza Macín, y esperando que un día ella pueda estar con nosotros compartiendo también estas reflexiones. Pero hoy quiero citar a Raúl Macín en estos poemas desde su monasterio, y él habla como si hiciera, él dice así: cantar a la muerte de la muerte, como lo hiciera el profeta Oseas, es fruto del amor y la vida y de la certeza de la fuerza del perdón, se nutre en la pasión por la libertad y por la justicia. Quiero decir que al hablar de estas situaciones que llevan a enfermedad, va a ser importante como un grito de libertad y de justicia, según Macín, entrar a este pozo, entrar a estas situaciones donde hemos sido llevados o arrastrados por personas autoritarias y nosotros hemos participado en este servilismo. Es momento de poder cambiar esto y llevados a un terreno de libertad, no tener miedo a esta libertad. Raúl Macín, citando, él nos hace este llamado a transformar cotidianamente la lucha en libertad y justicia. Es que a través de estos programas o a través de estas reflexiones, nosotros lo que queremos compartir es el Evangelio, la buena nueva, hablar desde el cristianismo en su esencia, en su profunda reflexión crítica, y no podemos seguir permitiendo o que las iglesias sigan siendo serviles o autoritarias, sino que la iglesia cristiana nació como una comunidad de personas congregadas, reunidas por este Jesús, a través del dinamismo interno, y estas comunidades de origen de servicio, de humildad, de sencillez, pero también sí de autoridad, sí de empoderamiento, sí de justicia. Así es de mirar lo que Jesús nos revela. Quiero ponerlo, a mí me gusta ver una foto de mis papás. Yo en mi librero tengo una foto de mi papá y de mi mamá, pero me gusta verla seguido porque cada vez encuentro algo diferente en esa foto. Esta semana me di cuenta que había una bolsa de una tienda donde mis papás iban a comprar las cosas, y tantas veces que yo he visto esta foto y nunca me había percatado de esta bolsa que estaba por ahí arrumbada. Y pienso que así es la escritura y el mensaje de Jesús. Tenemos que seguir mirando y se nos van a revelar otras cosas, y no perder la capacidad de asombro, aunque sea una bolsa sencilla, o la capacidad de asombro cuando es algo grandioso, hablar de libertad y de justicia. Entonces, hablo de esta manera porque nosotros tenemos que seguir viendo la escritura como esa foto, como una foto que nos sigue mostrando algo nuevo, y poner mucha atención en cada elemento que está en esa foto. Pensar si es importante, ser reflexivos es importante, poder reflexionar y ser personas que analizan la escritura es importante. Yo también comparto esta idea: ni Dios quiere, ni demanda esclavos, gente domesticada, ni Él nos está pidiendo eso. Ni a Dios tenemos que convertirlo en bodega de ignorancia, ni justificarnos en este Dios. Citando a Bonhoeffer nuevamente, ¿en qué momento nosotros tendremos que buscar nuestra relación en la vida comunitaria? Hablo de relación, de encuentro, para que pasemos de ese servilismo a relaciones de compañeras, de compañeros, de hermanos y de hermanas, y no de reyes, y no de dioses, sino de ministros autoritarios, no, sino de camaradas, y poder hacer una tertulia, y poder charlar, y poder beber, y poder alegrarnos de que ya no hay por encima de nosotros alguien, y nosotros conmiserarnos y sentirnos viles. Así es de que el hermano Ángel habló acerca de no perder esta voluntad, de no domesticar esta voluntad, y esto es evangelio. Otro punto importante que realmente tiene que ver con esa forma de sanarse del servilismo, no solamente religioso, sino social, es bajar del pedestal a todos aquellos que en un tiempo lo subimos, me incluyo en un tiempo también, y en este tiempo quienes realmente suben en un pedestal tanto a Dios como al presidente, como a un político, como a una persona, como un artista. Desmitificar es hacerlos precisamente iguales a nosotros. Entender que tanto Dios, ¿sí?,
se hizo hombre. Cristo se hizo hombre y se hizo, es más, ni siquiera se hizo hombre. Se menciona como el Hijo del Hombre, todavía por abajo del hombre. Entender ese concepto de Cristo es decir, no tienen por qué estar buscando a Dios en las alturas, cuando yo estoy aquí y me hago como ustedes. Desmitificar a las personas, es decir, es igual que yo, que por las circunstancias está adquiriendo una posición o un puesto diferente, está bien, de acuerdo, pero en la persona es igual que yo. Hace unos días tuve un comentario encontrado con una persona. Entonces dice, es que cuando se sube un presidente, tiene que entender su investidura como presidente y se dirige al pueblo como presidente. Le digo, no. Él tiene que entender, y la persona tiene que entender, antes de ser presidente, antes de ser humano. Porque si se olvida del ser humano, se va a perder y se va precisamente a convertir en lo que no es. ¿Sí? Eso fue lo que le sucedió a Herodes, dice la Biblia, que el pueblo lo alababa y le gritaba, voz de Dios, y aquel se creía, dice, y entonces, como dice, que fue presa de una enfermedad y tragado por los gusanos internamente. Bueno, esa es la corrupción que existe cuando el pueblo le arenga y lo exalta y lo eleva mucho. Entonces, desmitificar a los hombres, inclusive a Dios, es encontrarnos a nosotros mismos. Y me centro precisamente en un concepto bien claro. Lutero, en algún momento, como se le considera tanto a él, ¿sí?, como a Calvino, pues sí, que los iniciadores y los que empujaron de una manera más clara la reforma, caen también en ese concepto de autoritarismo. Autoritarismo en el momento que, por ejemplo, Calvino da su aprobación para que maten a Cerdeo y que lo quemen. O sea, ahí están mostrando en Suiza que Lutero, que este Calvino está cayendo en el autoritarismo, se olvida realmente de la enseñanza cristiana, pero él da su aprobación en su hogar para que quemen Miguel Servet, porque no creía en un concepto teológico, ¿ah? En un concepto que hace que se domestique y que se vuelva a servir la persona en eso. Y con Lutero, estas palabras que escribe precisamente Erich Fromm, siendo él un judío, Erich Fromm es un judío de cepa, pero analizando la conducta humana, él dice que Lutero tenía una alta dosis y un alto grado de enfermedad, estaba mal, estaba trastornado. Cuando hoy se le acaban de celebrar los 500 años y lo ponen en estatua y lo veneran y lo alaban, todos aquellos pensamientos serviles. Es cierto, hizo algo bueno, pero la gran mayoría encauzó un servilismo en su reforma. Y Erich Fromm dice aquí en el libro donde dice El miedo a la libertad, hablando de él, dice: el reverente temor que Lutero sentía por la autoridad y su amor hacia ella también aparecen en sus convicciones políticas. Aunque combatiera contra la autoridad de la Iglesia, aunque se sintiera lleno de indignación contra la nueva clase adinerada, una de cuyas partes estaba constituida por la capa superior de la jerarquía eclesiástica, y aunque apoyara hasta cierto punto las tendencias revolucionarias de los campesinos, postulaba la más absoluta sumisión a las autoridades mundanas y a los príncipes. Aun cuando aquellos que ejercen la autoridad, decía, fueran malos o desprovistos de fe, la autoridad y el poder que ésta posee son buenos y vienen de Dios. Palabras de Lutero. Por lo tanto, donde existe el poder y donde éste florece, su existencia y su permanencia se debe a las órdenes de Dios. ¿Qué manipuleo está haciendo Lutero para que millones lo siguieran? Y también dice, Dios preferiría la subsistencia del gobierno, no importa cuán malo fuere,
antes que permitir los motines de la chusma, no importa cuán justificada pudiera estar en sublevarse. El príncipe debe permanecer príncipe, no importa todo lo tirano que pueda ser, tan solo puede decapitar a unos pocos, pues ha de tener súbditos para ser gobernante. El otro aspecto de su adhesión y de su terror a la autoridad aparece en su odio y desprecio para con las masas impotentes. La chusma, decía, especialmente cuando ésta va más allá de ciertos límites, en sus intentos revolucionarios, en una de sus diatribas escribe las famosas siguientes palabras: por lo tanto, dejemos que todos aquellos que puedan hacerlo castiguen, maten y hieran abierta o secretamente, pues debemos recordar que nada puede ser más venenoso, perjudicial o diabólico que un rebelde. Es exactamente lo que ocurre cuando debe matarse a un perro rabioso. Si no lo abates, él te abatirá a ti y contigo a todo el país. Pensamientos de Lutero, en esas arengas que le hacía, cómo exaltaba el autoritarismo, ¿sí?, las exageraciones de los que lo protegieron durante años, a los príncipes, que en un momento dado, pues él les dio por su lado, y es más, los exaltaba y les permitía masacrar y matar a todos los rebeldes que él decía que estaban. De ahí la masacre y la escandalosa muerte de tantos campesinos que le decían a Lutero: ¿dónde están tus enseñanzas cristianas? Si no están abusando de nosotros. Exigimos, como dice, una libertad, no un servilismo. Nos sacas del servilismo de la iglesia, ¿ah?, y nos metes al servilismo de los príncipes. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay que seguir reflexionando en todo esto y bueno, vamos a ir cerrando, teniendo las últimas intervenciones y por mi parte quiero poner hablar de una metáfora tomada de 1 Corintios 3:9 acerca de la edificación de una casa, de la iglesia y que nosotros podamos tener este discernimiento, que nos podamos involucrar en este discernimiento, lo que la Biblia llamaría discernimiento de espíritus, para que vean cuando nosotros estamos siendo o estamos cayendo en este servilismo y cuando hay este autoritarismo y cómo se está convirtiendo en esta patología. En esta metáfora siempre va a ser importante mirar que en una construcción, pues la idea es de que estemos en unidad, partiendo de ahí, que estemos constituidos y que no haya abusos. Esto es, en una construcción, la generación de la edificación tiene que ver con unir piezas de cualquier material que éste sea para convertirse en uno y no busca el interés algún objeto, siguiendo esta metáfora. Entonces, así es de que cada persona que integra esta construcción, Pablo lo dice, Pedro, en 1 de Pedro 2:5 dice que cada uno conformamos o somos piedras vivas. Partiendo de esta premisa o de esta metáfora, estamos viendo que cada integrante de cada comunidad es bien importante, sin importar si este es el líder o este es otro líder o este nada más va los domingos. Todos somos importantes para la edificación de esta comunidad o de este edificio, pero tenemos que entender que esta es una labor continua de construcción, pero también de denunciar las injusticias y las enfermedades que se están poniendo o se están imponiendo en cada uno de estas piezas, de estas piedras vivas. Y la construcción sí tiene que ser tratada, tiene que ser sanada, y qué bueno que está este Dios y que Dios nos llama a que Él sea no sé cómo se le llame, curador de espacios, de interiores, albañil que resana. Qué bueno que está ahí ese Dios. Pero si nosotros somos
en esta dinámica. Nosotros somos piedras vivas, personas con este sentido de vida, de existencia, de pertenencia. Nosotros también podemos sanarnos y darnos cuenta del daño que se nos está cometiendo o que nosotros estamos cometiendo, que eso va a ser más difícil. Que es lo que critica Jesús de aquellos autoritarios. Es difícil que luego salgan, pero a lo mejor podemos salir de esta condición servil. Le pasó a Lutero. ¿Qué tan difícil fue salir de esta situación de autoritarismo que él entró? No salió. Ve. Jamás. Aún todavía se sigue practicando ciertos principios que les dejó establecidos. ¿Y hasta dónde nuevamente podemos salir de ese servilismo? A través de la denuncia de las injusticias que se están cometiendo. Esto es convertirse en esta voz profética que en este siglo lo estamos viendo: autoritarismos y servilismos en poderes políticos, pero también eclesiales. Y Jesús hace una propuesta. Por eso yo mencionaba acerca del pozo. Y utilizando esta metáfora, nosotros podemos salir, pero también podemos salir toda persona que está inmersa en esta situación de servilismo. No se tiene que preocupar si no es por parte de este Dios. La propuesta de Jesús es no seguirlos a estos líderes y ni a este mismo Dios tirano y opresor, ni a estas teologías opresivas, ni a estos líderes que lo que muchas veces o en su mayoría ha hecho tanto daño. Con esto cierro que hay que generar un evangelio que asombre, que apele, que transforme, pero también este evangelio tiene que ser cotidiano, humano y no idealizado hasta no sé qué siglo. Yo expresé de una manera irrespetuosa mientras usted estaba hablando, porque fue un impulso de decir: yo ya salí del servilismo. Y cuando sale uno del servilismo, entiende uno mejor el servicio. Que todo hombre debe ser útil para servir, porque hay casi una máxima, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es la idea de llegar a quitar el servilismo y entender lo que es el servicio. Todos estamos llamados para servir, no para ser viles. Pero sí necesitamos tirar toda la basura que traemos adentro. Si aprendemos a tirar toda la basura que traemos adentro en el pensamiento y que nos han metido como una manera de hacernos viles, entonces vamos a entender lo que realmente es servir. Y el mundo requiere, y México requiere, sociedades, personas, vecinos que sepan servir, que es parte de la cultura oriental de los japoneses. ¿Quieres una carrera? No midas a ver cuánto vas a ganar. Velo por lado en cuánto vas a servir con esa carrera. Vas a poder ser útil a tu comunidad, a tu país. Si es una cosa que es maravilloso, acéptala, pero no la midas en el concepto de ganancia o de poder. Tienes que medirla en el concepto de servicio hacia los demás, cosa que acá en Occidente no. ¿Cuánto vas a ganar? Entonces hay que deshacernos de toda esa basura. Y al primero que convirtió Jesucristo fue a Saulo de Tarso. Cuando él iba camino a Damasco, su pensamiento era servil de él, servil hacia los sacerdotes, hacia los escribas, para perseguir a todo el cristianismo y matarlos. Esa era su idea, y estaba enfermo. Él estaba sumiso, servil a lo que la ley decía en ese tiempo, a tal grado de atreverse y matar, ¿sí?, al cristianismo. Y cuando aparece Cristo, el significado y el símbolo es decir: oh, sí, estoy aquí para que tú me mates directamente, pero mátame, como se dice, viéndome a la cara. Cuando no se entiende ese concepto, no se puede uno sacudir el servilismo. El encuentro con Cristo nos confronta a decir: te voy a mostrar la diferencia entre servil, ¿sí?, y servir. Tú vas a decidir. Si quieres servir, ¿sí?, aquí estoy. Mátame, acúsame y sigue con tu pensamiento y tu idea que te han impuesto de manera autoritaria. Pero si quieres servir, entonces sí, súmete a mi causa. Ahí es cuando entiende. Pero le dice:
pero así como estás no puedes, tienes que tirar todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido debe de ser basura. Cuando él lo dice, y entonces dice, aunque fui judío de judíos, educado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, yo tengo razón de qué gozarme y de qué gloriarme, pero todo eso, dice, lo he tirado, dice, lo he dado como basura. Ha sido para mí, dice, como un desperdicio que ya lo tiré, ¿sí? Ha sido un asco, dice, que ya no necesitaba yo en mi cabeza. ¿Ah? Y entonces ahora opté por cambiar del servilismo al servicio. Seguía cometiendo errores, pero ya el servilismo hacia la ley, hacia los dogmas religiosos, hacia la ley, hacia la circuncisión, la tiró. Y ahora precisamente entendió lo que era servicio. Y ese es el punto importante que yo también cierro como diciendo, no es lo mismo aprender a servir, a seguir siendo serviles, porque alguien se lo está imponiendo a uno, sobre todo los guías religiosos, los presidentes, los dignatarios o alguien que tiene autoridad para someternos y quitarnos nuestra razón de ser. Bueno, pues hemos llegado al término de este estudio, de esta reflexión, de esta charla, de compartir las experiencias, los conocimientos, los saberes, pero también queremos escucharlos a ustedes. Queremos pedirles, si ustedes así gustan, que nos escriban, que hagan sus comentarios, que nos llamen al teléfono 55 30 68 7980. Estamos abiertos a este diálogo, a estos comentarios que ustedes nos hagan. Así es de que esto es la Biblia y los derechos humanos, y nos vemos a la próxima. Hasta luego, que estén bien, cuídense, por favor. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.